A ver, hay historias que todos creemos conocer de memoria, ¿no? Como la de la negación de Pedro y el famoso canto del gallo. Pero, ¿y si un pequeño detalle histórico, uno que se perdió en el tiempo, demostrara que la historia como la conocemos es, de hecho, imposible? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Y bueno, todo empieza con esta frase. Es, sin duda, una de las profecías más dramáticas y conocidas de los evangelios. Imaginen la escena, la advertencia a Pedro, su apóstol más cercano, de que lo traicionaría antes de que saliera el sol. Es un momento cargado de una tensión tremenda. Y claro, durante 2000 años, la forma de entender esta profecía ha sido bastante literal, como lo hemos visto una y otra vez en el arte y en nuestra cultura. Es que lo hemos visto por todos lados, ¿cierto? En pinturas, en películas, en un montón de representaciones. Pedro, acorralado, con miedo, niega a conocer a su maestro 3 veces. Y justo en ese instante, el sonido inconfundible de un gallo rompe el silencio. Se cumple la profecía y a Pedro le cae el peso del remordimiento. Parece bastante simple, ¿verdad? Pero aquí es justo donde la historia da un giro inesperado. Resulta que un detalle histórico, que muchas veces se pasa por alto, presenta una contradicción que parece a primera vista imposible de resolver. Porque, ¿qué pasaría si ese gallo, la pieza central que confirma la profecía, probablemente ni siquiera pudo haber estado ahí? Esto, claro, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Bueno, fíjense en esto. Aquí está la clave. La Mishnah, que es, para que nos entendamos, el gran libro de la ley oral judía. Y ahí se establecía de forma súper explícita que estaba prohibido criar gallinas y gallos dentro de los muros de Jerusalén. ¿Y por qué? Pues por un riesgo de impureza ritual. Se pensaba que las aves, al escarbar, podían desenterrar algo impuro y contaminar las ofrendas sagradas del templo. Y aquí tenemos la gran paradoja. Si la ley prohibía los gallos, ¿cómo es que uno cantó para cumplir la profecía justo en el patio donde estaba Pedro? ¿Será un error en el texto? ¿O será que hemos estado entendiendo mal una palabra clave durante todo este tiempo? Pues, a ver, la respuesta parece que no estaba en un corral, sino en el mismísimo corazón de la vida judía de esa época, el Templo de Jerusalén. Para entender esto, hay que imaginarse el templo. Eso no paraba nunca. Era una operación de 24 horas. Los sacerdotes trabajaban por turnos o vigilias que se llamaban mishmarot. Y para que todo funcionara como un reloj, necesitaban una forma de anunciar los cambios de guardia. Sobre todo la vigilia más importante, la que ocurría justo antes del amanecer. Y resulta que ese despertador no era una cosa, era una persona. Un oficial del templo conocido como Ageber, que se traduce literalmente como el hombre poderoso. Su único trabajo era subirse a un lugar alto y usar su voz, que era increíblemente potente, para anunciar que el servicio estaba por comenzar. ¿Y qué tan potente era esa voz? Bueno, el Talmud dice que su llamado se podía oír a una distancia de casi 5 kilómetros. Imagínense, era una voz diseñada para que toda Jerusalén la escuchara, como una verdadera sirena humana que marcaba el final de la noche. Y aquí, justo aquí, es donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar perfectamente. El punto crucial de todo este asunto está en la propia lengua hebrea. Ojo, que esto no es un error de traducción como podríamos pensar. Es algo mucho más inteligente. Un juego de palabras increíble en el idioma original. Uno que, con el paso del tiempo, pues se perdió. La clave de todo se reduce a una sola palabra. Y aquí viene la gran revelación. La palabra hebrea ageber tiene un doble significado. Es increíble. Por un lado significa el hombre poderoso, pero también es la palabra que se usa para el gallo. La misma palabra. Es casi seguro que este oficial del templo recibió ese apodo porque su trabajo era, literalmente, cantar como un gallo para despertar a toda la ciudad. Entonces, claro, imaginen la escena. Cuando alguien escuchaba la frase Keriat Ageber, la podía entender de dos maneras. Para un forastero sonaría como el canto del gallo, pero para cualquier residente de Jerusalén que conocía las rutinas del templo, el significado era inequívoco, el llamado del hombre poderoso, la señal de que empezaba la vigilia antes del amanecer. Bueno, entonces vamos a armar el rompecabezas. Juntemos todas las pistas para resolver este misterio de una vez por todas. Y por si fuera poco, hay más evidencia. Resulta que esta idea de un canto de gallo que no es un animal no era algo exclusivo de la cultura judía. Los romanos, que en este momento ocupaban Jerusalén, tenían una vigilia militar llamada Galicinium, que significa literalmente el canto del gallo. Y no se refería a un ave, sino a un momento específico, la última guardia antes del amanecer.
A ver, resumiendo, tenemos dos opciones sobre la mesa. Por un lado, la interpretación literal, la del gallo de verdad, que, como vimos, choca de frente con una ley histórica. Y por el otro lado, la interpretación contextual, la del llamado del oficial del templo, que no solo resuelve esa contradicción, sino que encaja perfecto con las costumbres de la época, la geografía de la ciudad y la riqueza del idioma hebreo. La conclusión, entonces, parece bastante clara. El canto del gallo, muy probablemente, no fue un animal. Era un momento en el tiempo anunciado por la potente voz de la Weber del templo, o, quizás, por la trompeta de la vigilia romana del Galicinium. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo las historias pueden transformarse cuando las sacamos de su contexto cultural y lingüístico original. Lo que para un oyente del primer siglo era una referencia de tiempo súper obvia, con el paso de las generaciones se convirtió en la imagen literal de un pájaro. Todo esto al final nos deja pensando, si una historia tan fundamental puede cambiar por completo al entender una sola palabra en su contexto original, ¿cuántas otras verdades que damos por sentadas podrían ser solo la superficie de una historia mucho más profunda y sorprendente? Quizás el verdadero significado siempre está esperando justo debajo de lo que creemos saber.